Debate que ha habido en las últimas horas en la Argentina y tiene que ver con la justicia. Editorializábamos ayer el Consejo de la Magistratura, la situación de Horacio Rosati, bueno, y aquellos planteos de nulidades que existían, bueno, y todo lo que significó el fin de semana en lo político judicial muy ajetreado en la Argentina. Vamos a dialogar con Jorge Enríquez, que es exdiputado nacional, presidente de la Asociación Civil de Justa Causa. Jorge, ¿cómo le va? Un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Gracias por el tiempo y por la comunicación. ¿Qué ha pasado el fin de semana, estas últimas semanas en la Argentina con esta discusión que, bueno, finalmente ha tenido un punto, ¿no?, en el día de ayer con el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se lo explicamos a aquellos que nos están mirando, Jorge? Se lo explicamos como que evidentemente hay un sector de la dirigencia política encarnado por el oficialismo que está totalmente alejado de la realidad, está con sus problemas personales, sus cuentas pendientes con la justicia, a la cual quieren cooptar, y absolutamente divorciados de la realidad, de lo que usted estaba recién exponiendo tan claramente, que hace justamente a un país que tiene todas las potencialidades para ser un país extremadamente rico y con un progreso constante, y es un país que hoy está entre las naciones más pobres del mundo. Y esto se vincula con que el tema de cooptar la justicia es un viejo anhelo que tienen los Kirchner, porque es uno de los vallados que le impiden poder lograr el desideratum de todos los gobiernos autoritarios, que es cooptar la justicia, acallar a los medios de comunicación y silenciar las voces de la oposición. Esos tres aspectos son los que les preocupa. En este caso, la justicia se ha plantado como corresponde, tardaron 15 años en volver las cosas a su estado anterior y volver a una ley que es una ley absolutamente, si bien no es lo ideal, es la que más se aproxima a lo que los constituyentes del 94 entendieron que debía ser el Consejo de la Magistratura, esto es, un organismo donde existiera un equilibrio entre los órganos de representación política y los órganos de la representación académica, la matrícula de abogados y de magistrados. O sea, que no sea ni un apéndice del Poder Ejecutivo como pretende el kirchnerismo, ni que tampoco sea el autogobierno de los jueces. Esta ley volvió las cosas a su causa anterior, buscó respetar el artículo 114, que habla de la equilibrada proporción. Y para que la gente entienda, el Consejo de la Magistratura es un organismo que fue creado con el propósito de que los jueces, magistrados, fiscales, defensores, oficiales, debieran su cargo a su idoneidad, a su capacidad profesional, como marca la Constitución en el artículo 16, y no que lo debieran hacer amigo, pariente, novio, marido, esposo, amante de un determinado político, concejal, diputado, lo que fuere, que sea algo que realmente sea absolutamente independiente del poder político. Bueno, el kirchnerismo se ha puesto muy mal con el juez Rosati, porque el juez Rosati entiende que hay que acatar, hay que cumplir el fallo de la Corte, pero no es un capricho de Rosati, porque la Constitución indica de que tienen que estar representadas en el Consejo de la Magistratura todas las instancias, y Rosati hoy es el presidente de una de esas tres instancias, que es la Corte Suprema. Están los jueces de primera instancia, los jueces de Cámara y los jueces de la Corte Suprema. Esto ha enervado, evidentemente exacerbado al kirchnerismo, que lo que busca es la impunidad de todas las causas que tiene Cristina, sus hijos, secuaces y todos los que formaron parte de la asociación ilícita que saqueó al país durante más de una década, con la obra pública, y bueno, todas las chicanas que ha impetrado el abogado Carlos Beraldi, con el único propósito de dilatar los juicios, ya bastante dilatados, por cierto, están en la justicia, están en la Corte, y en estos momentos lo que se busca es eso, anular la posibilidad de tener un Consejo de la Magistratura equilibrado, donde se respete lo que pasó tanto en lo que marca el fallo de la Corte, que es que existan un equilibrio entre los estamentos técnicos, académicos, los abogados, que somos los usuarios del servicio de justicia,
y por supuesto también la representación política. Eso es simplemente lo que ha sucedido, y esto lo ha enfurecido al mayordomo de los Kirchner, a Oscar Parrilli, que salió diciendo estupideces, como por ejemplo que lo que quería hacer Rosati era convertirse en un Rambo y en un golpe institucional. El golpe institucional lo está dando él cuando no acata el fallo de la Corte, el golpe institucional lo está dando Cristina cuando no acata el fallo de la Corte, y por eso muy acertadamente hoy el senador Luis Juez ha pedido o ha dicho que va a pedir el juicio político a Cristina Elizabeth Fernández por inhabilidad moral para desempeñar su cargo y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ella tiene que acatar esa decisión. No puede decir que como presidenta del Senado hace lo que se le da la gana y no manda al representante del Senado al Consejo de la Magistratura, porque se va a romper justamente también, habla de mayorías y de minorías, la Constitución en el artículo 114 y las leyes que se dictaron en su consecuencia, de que tiene que haber representación política pero respetando las minorías. Claro. Ellos modificaron la ley en el 2006 para tener mayoría absoluta y hacer lo que se les diera la gana con la justicia. Hoy, tarde, un fallo realmente muy saludable, un fallo encomiable, pero que evidentemente demoró 15 años, 9 en las instancias inferiores y 6 en la Cámara. Hoy eso nos está poniendo muy nerviosos, porque saben que van a ir a juicio oral y público. No les preocupa el mejoramiento de la justicia, la reforma de la justicia que quisieron hacer cuando lo querían, entre otras cosas, echar a una persona proba e íntegra como Eduardo Ezequiel Casal al frente de la Procuración General de la Nación. Tiene un solo propósito: en nombre de la reforma de la justicia, es la impunidad. Y esto es lo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar y plantarnos firme, porque sabemos de que quieren eliminar el Poder Judicial, porque es uno de los pocos escollos que han encontrado en todos estos años para abolir la República. ¿Cómo queda el esquema de ahora en más? ¿Cuáles serán, los pasos legales para el funcionamiento ordenado del Consejo de la Magistratura, doctor? El juez, el doctor Horacio Rosati, se hizo cargo de la presidencia del cuerpo como presidente de la Corte Suprema, ha convocado una reunión, faltan designar 3 miembros, el académico, mejor dicho, que ha sido designado, que es una profesora, la doctora Tolosa, creo de la Universidad del Sur, y faltan designar los 2 miembros que ya están designados por las cámaras, pero la tosudez de Cristina Fernández y de Sergio Massa hace que ni Roxana Reyes, Unión Cívica Radical, Santa Cruz, diputada, ni Luis Juez, Córdoba, el senador cordobés, sí, no puedan asumir, porque se están alzando contra una decisión judicial. Es gravísimo lo que está sucediendo. Uno ya no toma conciencia, porque en este país ya perdimos, es el reino del revés. Sí. Ya perdimos noción de que para nosotros la ley es una vara rígida, pero para el kirchnerismo es absolutamente flexible, porque eso es lo que ellos entienden, que la ley es para los otros, no para los demás. Por eso nosotros nos encerraban mientras el señor Fernández hacía sus feticholas en Olivos, porque no hay ejemplaridad dirigencial. Entonces el Estado, el tejido social se está desintegrando. Esto es lo que no advierten. Cuando no se aceptan las reglas de funcionamiento de un país, la cohesión social se va perdiendo, y por eso tenemos las calles que están cortadas, porque no hay respeto por la ley, se ha perdido. Pero ¿de dónde viene la falta de respeto? Desde arriba. Cuando desde arriba, un Estado que ha sido un Estado paquidérmico y bobo, que no ha solucionado los problemas más importantes, que era solucionar la salud de la gente. Somos uno de los países con más altos muertos que tenemos por cada millón de habitantes por el COVID. Pero eso sí, el Estado sirvió para que hubiera vacunados VIP. Entonces, el Estado sirvió para que nos amordazaran durante 2 años, que no pudiéramos, que destruyeron la economía y destruyeron las instituciones de la República. ¿O ustedes por qué se creen de que él querían amordazar? Cuando yo era diputado a la Cámara de Diputados, nos opusimos, los diputados de la oposición amordazaron al Poder Judicial con el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio, mientras el administrador de Dylan iba todos los días a pasear al perro del presidente. Entonces, esto es lo que nos está pasando en el país. Y hay jueces dignos, probos, como los ministros de la Corte, que dijeron basta, hasta de acá no van a avanzar más. Y lo curioso es que los acusan justamente a jueces de que han revelado ser absolutamente independientes del poder político, que no desconocen que han tenido un origen político,
3 de ellos vienen del peronismo, Lorenzetti, Maqueda y Rosati. Uno viene del radicalismo, Rossi, que no lo desconocen, pero son absolutamente independientes en sus fallos. Eso les molesta a los Kirchner, que no son como el fallecido juez Ollarvide, que era bastante voluble a lo que las órdenes que emanaban del poder, o el juez Canicoba Corral, igual, que eran bastante sensibles a los pedidos de Cristina y de Néstor. Esto es lo que ha sucedido y esto es lo que estamos viviendo como una tragedia para la República, porque esto es realmente algo trágico para la República. Doctor, ¿cómo queda la figura del juez Alonso que emitió este fallo el fin de semana? ¿Cuál es la figura que queda ahora luego de ya haber asumido Horacio Rosati la presidencia? El juez Alonso es un canalla, es alguien que, disculpe a veces que uno los califica, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. El juez se alzó contra un pronunciamiento de la Corte. Primero yo me gustaría saber si pasó por la Facultad de Derecho o compró el título. Porque él como juez de primera no puede dictar una medida precautelar contra una decisión del más alto tribunal de la Argentina pasada en autoridad de cosa juzgada y que solo tiene instancias de tribunales internacionales. Por eso mismo, este juez se es acreedor, es merecedor de un juicio político. Pero bueno, los antecedentes que tiene son, las credenciales que tiene son bastante flojitas. Este juez es el mismo que hizo una maniobra para quedarse con una causa muy conocida en la provincia de Entre Ríos, que es la causa Compras, en la cual estaba involucrado el jefe de la asociación ilícita, que era un señor Aguilera, cuñado de Uribarri. ¿Le suena Uribarri, que fue condenado hace muy pocos días y que era nuestro embajador en Israel, un papelón internacional? El embajador de Israel, condenado por corrupción, tuvo que abandonar su cargo y volver a la Argentina. Otro papelón más que pasamos. Bueno, ese juez es un juez que lo único que anhela es ser juez camarista federal en Rosario, y por eso se aviene a que el diputado Casareto, de la provincia de Entre Ríos, en representación de toda la Cámara, de 257 diputados, fíjese qué aberración, un diputado se presenta en representación cuando no fue elegido a tales efectos ni se votó nada en ese sentido, pidiendo que se deje sin efecto el fallo de la Corte. Encuentra un juez, evidentemente venal, que acepta esto. Y la Corte, obviamente, con un fallo luminoso, de un plumazo, con mucha altura, no con a lo mejor la verba un poco, quizás un poco fuerte que yo estoy empleando, pero tiene su justificativo, destronó la posibilidad de que ese fallo pudiera, porque era una besanía, era una locura. Digo la verba encendida, ¿saben por qué? Porque ya uno está cansado, porque yo he visto 4 años en la Cámara de Diputados esto, lo he vivido toda la etapa del kirchnerismo, y esto, hay un momento en que uno dice, bueno, basta muchachos, párenla, se robaron un PBI entero, están haciendo todo tipo de chicanas en la justicia, le meten la mano en el bolsillo a la gente permanentemente. Usted recién estaba hablando de los impuestos, y el otro día hay un video que circula por ahí, en un acto, dice, vamos a dar un nuevo impuesto, dice Kicillof, y se equivoca y era dar un impulso, y lo mira atrás a Máximo Kirchner, aparte alguien, un cobarde, porque cuando tuvo que dar la cara se borró, le dice, me equivoqué, es un impulso. Bueno, es lo mismo, porque esto de algún lado va a salir, como alguien va a sangrar, ¿no? Sí, y va a salir un impuesto. Totalmente. O sea que hasta como una gracia, por eso te están metiendo la mano en el bolsillo y te dicen, sí, esto lo estamos creando. Yo veo el impuesto a la renta inesperada, es inédito en cualquier país del mundo, la renta inesperada. Por eso lo planteamos, doctor, también en la apertura. No nos queda más tiempo. Agradecerle la posibilidad de dialogar. Ha sido muy amable, ¿eh? El agradecido soy yo. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.